La fragmentación del hábitat ocurre cuando un ecosistema extenso se corta en pequeños parches aislados, por carreteras, agricultura o expansión urbana, dejando a las especies sin espacio suficiente para moverse, reproducirse y mantener poblaciones sanas. Este proceso acelera la pérdida de biodiversidad, debilita servicios esenciales como la polinización y la captura de carbono, y dificulta la adaptación al cambio climático. Abordarlo se alinea directamente con las ODS, que llaman a conservar y reconectar los paisajes para proteger tanto a la naturaleza como el bienestar humano. Bueno, el día de hoy tenemos el agrado de presentar al profesor Daniel Valle, que es encargado del curso de Flora y Ecoturismo y Gestión de la Biodiversidad. Bueno, el día de hoy vamos a formular unas preguntas que es del tema de la fragmentación de hábitats naturales. Bueno, profesor, buenas tardes. La primera pregunta, ¿qué acción considera urgente para prevenir la fragmentación de hábitats naturales? A ver, lo primero que hay que entender es el concepto de fragmentación de hábitat, ¿ya? El hábitat es el espacio donde algunas especies se desarrollan y adquieren todas sus potencialidades. Por ejemplo, un río, un humedal o incluso el dosel del bosque tropical. Entonces son muy especiales, condiciones muy especiales para ciertas especies, ¿ya? Se asume que los hábitats enteros son mejores para las especies, sobre todo cuando estas especies tienen una gran dependencia de ese hábitat. La fragmentación del hábitat puede ser natural o artificial. Por ejemplo, un río. Un río pasa y rompe el hábitat en dos, de manera natural. El punto viene cuando el ser humano genera esa fragmentación por actividades humanas, una carretera, una ciudad, una hidroeléctrica o una actividad minera. Entonces ahí lo que uno consideraba un hábitat homogéneo, entero, va a aparecer partido en varios pedazos. Eso es lo que sucede hoy en día con la fragmentación del hábitat. La segunda pregunta es, ¿cómo cree que la educación ambiental pueda mitigar el desafío? A ver, en lo natural no podemos hacer nada, porque depende de la fuerza de la naturaleza misma. Un huracán, un terremoto, un incendio natural, no podemos hacer mucho, ¿ya? Pero en lo vinculado al ser humano, la pregunta que hay que responder no es si queremos o no fraccionarlo, sino cómo podemos nosotros hacer que nuestro fraccionamiento, nuestra intervención, no rompa nada. Y me explico. Por ejemplo, en otros países, haces una carretera, pero para no romper la continuidad del bosque, haces un puente para los animales. Y los carros van por debajo y los animales cruzan por arriba. Hay dos hábitats que se han partido por la carretera, pero tú lo has reconectado. Tú no puedes evitar las acciones del ser humano. No las vas a hacer con educación ambiental. Lo que puedes hacer es que la gente educada, la gente que ha recibido educación ambiental, al momento de hacer un proyecto diga, un momentito, vamos a tomar en cuenta que este proyecto puede generar como consecuencia la fragmentación del hábitat. Por lo tanto, deberíamos considerar alguna acción alternativa para reconectar el hábitat pese al Como otra pregunta, desde su experiencia como docente, ¿cómo podemos los estudiantes contribuir a la protección de los ecosistemas fragmentados? Lo primero que tienen que tener ustedes es que es un ecosistema. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus potencialidades? ¿Cuál es la capacidad de resiliencia del ecosistema? Si tú no intervienes, ¿el ecosistema va a regresar? ¿Se va a adaptar? ¿Qué especies se van a adaptar a las acciones humanas? Por ejemplo, las ardillas en Lima se han adaptado. Los gavilanes acá en el lado se han adaptado. Hay muchas especies que se están adaptando a estas condiciones, ¿ya? Entonces, como ustedes estudiantes, lo que tienen que entender claro es que la naturaleza tiene una capacidad elástica. La pregunta es, ¿hasta dónde va esa elasticidad? Y cada vez que ustedes participen en un proyecto, en una actividad, tienen que reconocer esa elasticidad. Eso se llama resiliencia. La otra pregunta es, ¿qué rol cumplen las áreas naturales protegidas frente a la fragmentación de los hábitats naturales? Las áreas protegidas, lamentablemente, son como islas. Y el rol que cumplen es que estas islas mantienen diversidad biológica. El problema es que lo que mantienen no siempre es suficiente. Entonces la pregunta que tú tienes que plantearte es, ¿cómo hago para unir un área protegida con otra área protegida? Para que haya conectividad. Entonces tengo que dejar espacios de conectividad. Y eso es lo que se tiene que... Cuando uno diseña áreas protegidas, uno de los criterios de los establecimientos es la conectividad. ¿Cómo conecto este núcleo que estoy protegiendo con otro núcleo similar que también voy a proteger? Como última pregunta, ¿qué mensaje les daría a los estudiantes que desean contribuir a la protección de los ecosistemas? Yo no soy de las personas que creen en la protección de los ecosistemas. Soy de las personas que están convencidos de la conservación de los ecosistemas. Porque proteger implica no tocar, implica intangibilidad. En cambio, conservación, por definición, es el aprovechamiento de los recursos de la biosfera de manera tal que te generen beneficio a ti, pero sin que quiten el beneficio futuro. Entonces, la conservación implica que la diversidad biológica de hoy esté presente en el futuro también. Yo aprovecho, pero no pierdo las especies. Entonces, lo que deberían aprender los estudiantes es la conservación. ¿Cómo hago conservación? Sin deterioro. ¿Cómo aprovecho, genero valor de un recurso sin deteriorarlo? Porque protegerlo es sinónimo de prohibirlo. Y eso no va con nuestra realidad actual. Porque ahora no hay espacio en el planeta que no esté no tocado. Entonces la pregunta es, no es no tocar, es cómo toco, cómo agarro, cómo aprovecho, sin destruirlo y sin quitarle el derecho a que se mantenga en el futuro. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. La fragmentación de hábitats naturales es un desafío urgente, pero a la vez es una oportunidad de actuar con conciencia y compromiso. Como estudiantes y futuros ciudadanos profesionales, tenemos el poder de cambiar nuestro entorno.
Gracias por vernos. El cambio empieza hoy y empieza contigo.